nos enfocamos en un anuncio que ya estaba esbozado desde la semana pasada, pero hoy tiene más detalles. Este plan del paso a paso, que se llama Seguimos cuidándonos paso a paso, justamente, sobre él vamos a conversar con Carlos Pérez, que es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Doctor Pérez, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Ahí está, ahí lo veo muy bien. Primero, del general al particular, ¿cómo ve usted este nuevo plan, sus complejidades de difusión, de que lo vayamos entendiendo, de poder generar, no temor, pero sí que haya sensación de que hay que cuidarse? ¿Cómo ve usted este plan? Bueno, es un plan que estamos revisando todavía. Recién hoy día fueron anunciadas estas medidas, pero ya se había hecho alguna comunicación preliminar. Y en el fondo, a mí me gusta mucho que esto sea una continuidad, ¿no es cierto?, con el plan que se había establecido ya hace un tiempo. De hecho, se mantiene la misma denominación. Y se va ajustando, tal como se ha hecho durante estos 2 años de pandemia, a la evolución que está teniendo esta infección viral, que, como todos sabemos, en este momento viene ya en una fase de disminución de esta última ola de variante Omicron, todavía con un poco más de 1.000 casos diarios, más de 12.000 casos activos, pero francamente bajando la positividad de PCR, la ocupación de camas críticas, personas en ventilación mecánica y, lo que es más importante, el número de fallecidos diarios, aunque todavía hay personas que continúan falleciendo. Así que este plan se ha simplificado un poco, se le ha llamado, ¿no es cierto?, estamos hablando solamente de 3 situaciones. 3 etapas. Bajo impacto sanitario, medio y alto impacto sanitario. Alto. Exactamente, y que se evalúan factores que son similares a lo que ya se venían considerando, que tienen que ver con la circulación viral, por ejemplo, la tasa de reproducción, con el impacto que está teniendo sobre el sistema de salud, sobre la ocupación de camas, y también se incorpora también de manera importante la inmunidad poblacional, por así decirlo, el porcentaje de personas que están vacunadas en esos lugares, en esas regiones, y de acuerdo a ello se va estableciendo en qué etapa podrían estar esos lugares. Lo que creo que todavía hay que precisar bien, o por lo menos yo no lo he comprendido tan claramente a lo mejor, es que ojalá que estas etapas abarquen áreas más o menos amplias, ¿no es cierto?, y evitar esto de que una comuna pueda estar en una etapa y la comuna del lado en otra y la que sigue más allá. ¿No? Entiendo que la situación administrativa más bien habla de provincias aquí, que es una zona geográfica más grande que una comuna solamente. Eso es lo que esperamos que ocurra, digamos, porque cuando estuvimos en esa situación ¿no es cierto?, de pasamos de una comuna a otra y estábamos pasando de etapas, se producían algunas confusiones. En todo caso, la mayor parte de las medidas son bastante generales. Lo que cambiaría, por ejemplo, entre 1 y 2 en situación de bajo impacto a mediano impacto, por ejemplo, sería la posibilidad de no utilizar mascarilla en espacios abiertos, ¿no es cierto?, salvo que la distancia sea menor de 1 metro, cosas de ese tipo, y algún tema con los aforos. El resto, en general, no hay grandes medidas. Recordemos que ya no hay cuarentenas, no hay confinamiento, etcétera. Así que en ese sentido es un poco más simple todo esto. ¿Tiene temor, doctor Pérez, de que se produzca una baja en la sensación de riesgo, en la percepción del riesgo, y que empiece, por ejemplo, a bajar el ritmo de vacunación, y la necesidad o la exigencia de que la autoridad esté pendiente de tener stock de vacunas y que la gente vaya a vacunarse también? Si no olvidemos que esto no es solamente que responsabilizar a las autoridades, cada uno de nosotros es responsable de ir a vacunarse. Puede ser complejo cuando todavía no entra el invierno, ¿no? Sí, bueno, desde luego que yo creo que la mayor parte de la población tiene bastante claro que todavía seguimos en pandemia, que los números van mejorando, que en el pasado también han ocurrido situaciones similares y hemos tenido nuevas olas, que esperamos que en este caso no ocurra, pero que esto ha dejado atrás, ¿no es cierto?, más de 57.000 chilenos fallecidos a consecuencia de esta grave enfermedad, y eso no hay que olvidarlo jamás.
Y es por ello también muy importante seguir comunicando y dando todas las facilidades para que las personas sigan recibiendo las dosis que tienen pendientes de vacunas, porque estamos con buenos niveles, pero podríamos estar mejor todavía, sobre todo con las dosis de refuerzo, porque sabemos que las dosis anteriores van perdiendo su eficacia y su protección al cabo de 4 o 6 meses. Entonces, es necesario que todos aquellos que han recibido solo, por ejemplo, 2 dosis, reciban su tercera, y los que han recibido ya la tercera reciban su cuarta cuando corresponde, precisamente para mantener esta protección. Muchas personas ya han tenido también COVID, especialmente en la última ola, lo cual también ayuda de alguna manera a cierto grado de protección, pero en concreto por ahora no debemos de dejar de mantener las medidas de autocuidado general que todos ya conocemos, particularmente en espacios cerrados, en ambientes de trabajo, en establecimientos educacionales, cuando uno va a hacer un trámite en el transporte público, porque eso nos ayuda a protegernos todavía, porque, insisto, todavía estamos con más de 1000 casos nuevos diarios y esta pandemia todavía se mantiene. Doctor Pérez, este sistema nuevo que se ha planteado, o este método nuevo del paso a paso, con los semáforos, ¿no es cierto?, de los altos impactos, medianos y bajos impactos, ¿considera y garantiza el que mantengamos la trazabilidad, por ejemplo, los testeos y el apartar a las personas que estén complicadas o que estén infectadas? Claro, bueno, el énfasis ya no está tanto en ese aspecto, pero se mantiene la indicación de que cualquier persona, ¿no es cierto?, que resulte con un diagnóstico confirmado de COVID-19 debe efectuar el aislamiento que corresponde por 7 días, ¿no es cierto? Y yo entiendo que la autoridad sanitaria va a mantener el control, ¿no es cierto?, sobre esas personas. Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Cualquier persona diagnosticada tiene un seguimiento telefónico y presencial la mayor parte de las veces por personal del CEREMI, ¿no es cierto?, para asegurarse que estén cumpliendo ese aislamiento, y eso yo espero que se mantenga, ¿no es cierto? Pero el tema de la trazabilidad es un poco más complejo. Recordemos que ya esto se flexibilizó en términos de los contactos cercanos, contactos estrechos, sino que se dejó más bien a criterio de las personas que si desarrollan síntomas se realicen exámenes, se aíslen, ¿no es cierto?, y ahí se va a hacer el seguimiento. ¿Qué dice este plan respecto del ingreso de personas a nuestro país en las fronteras, por ejemplo, aéreas, en los aeropuertos básicamente? Y hay hay más de un aeropuerto internacional operando, no sé si hay otros que estén hoy, pero Santiago, que es el más grande. ¿Qué es lo que dice allí? Claro, bueno, ahí cambiaron también y se habla de las alertas, ¿no es cierto? Alerta nivel 1, alerta nivel 2 y 3, ¿no es cierto? En este momento estamos básicamente en la alerta nivel 1, y que tiene que ver con el tipo de variante que está circulando, si esa variante, la que circula en el país, es la misma que llega del extranjero, que es lo que está ocurriendo en este momento. Sigue siendo Omicron porque se sigue haciendo vigilancia y secuenciación, ¿no es cierto?, de una parte de las muestras, y de cuál es la situación interna del país. Entonces lo que se ha flexibilizado es que para este nivel de alerta 1 ya no sería una exigencia, según yo he comprendido, ¿no es cierto?, la indicación, y con la cual estoy de acuerdo, una exigencia absoluta el traer un PCR negativo de las últimas 72 horas. Tampoco es una exigencia absoluta la homologación de las vacunas, pero altamente recomendable porque las personas no van a poder obtener su pase de movilidad dentro del país si es que no traen esa homologación. Así que de todas maneras va a ser, digamos, altamente recomendable que vengan con sus vacunas al día. Pero eso puede cambiar inmediatamente si, por ejemplo, se reporta circulación de otras variantes en algún otro lugar del mundo, claro, o si definitivamente empiezan digamos, a países cercanos, empiezan a tener nuevas variantes. Bueno, ahí las cosas pueden cambiar a nivel de alerta 2, 3, qué sé yo, y podemos volver a una situación similar. Así que en suma, y lo otro, recordemos que se abren las fronteras, ¿no es cierto?, terrestres a partir del 1 de mayo también, entiendo que es la fecha en que se va a realizar eso. Por lo que estuve leyendo yo de este instructivo, que son 15 páginas o 19 páginas, son varios los factores que permiten pasar o indican que una comunidad, que una provincia, por ejemplo, pase de bajo impacto a medio o de medio a alto, o que regrese a medio. Y por ejemplo, se miden los niveles, de porcentaje de camas UCI que estén utilizadas, de utilización hospitalaria, que el R, o sea, el factor de contagio que tengan las personas,
el nivel de vacunación, el casos nuevos, en fin, hay un montón de variables. ¿Usted sabe y le queda claro si es que tienen que cumplirse todas estas en una provincia determinada o con que una de estas varíe para que pase de fase o se agrave o mejore? Claro, mire, eso sí, puede ser un poco complejo eso. Hay algunos gráficos que lo ilustran bastante bien y como señalaba, una es la tasa de reproducción efectiva, o sea, cuántas personas El R. un infectado, el R efectivo puede, cuántas personas un infectado puede llegar a infectar, ¿no es cierto? Teóricamente. Si es más de uno, es pandemia, menos Si de es más uno, de pues uno, endemia. ya pasamos a medio, de ahí para Claro. adelante es medio. Lo esperable es menos de uno, o sea, porque además cuando el R efectivo es menos de uno, una infección tiende a extinguirse, digamos, a desaparecer en una comunidad. Sí, sí, sí. Eso es lo que ocurre en enfermedades infecciosas en general. Lo mismo las consultas por enfermedades respiratorias, la ocupación de camas críticas en términos porcentuales en la región o a nivel país. Sí. Y las coberturas de vacunación, más de 80%, 60-80%, menos de 60%. La verdad es que en Chile ya estamos con tasas de vacunación bastante, en general, sobre el 80%, prácticamente todo el país, así que eso estamos de medio para arriba y la mayor parte de los lugares, digamos, estamos bien cubiertos. Entonces, teóricamente, si una de estas situaciones no se cumple, debiera pasar a la siguiente etapa, porque lo más probable es que más de una inmediatamente va también a aumentar. O sea, si el R efectivo es más de uno, seguramente va a empezar a aumentar la carga sobre los sistemas de atención de salud. Una va a llevar a las otras. Crítica. Exactamente, por lo menos esa, la tasa de vacunación no, digamos, porque esa viene por otro lado. Así que probablemente, digamos, se va a dar más de una y se va a poder establecer, ¿no es cierto?, en qué situación estamos. Yo espero que ojalá terminemos con todo el país en esta fase 1, ¿no es cierto? Y de aquí que ojalá en los próximos meses vayamos saliendo de la pandemia. Pero eso depende principalmente en este momento de que mantengamos y sigamos avanzando en el proceso de vacunación con las dosis de refuerzo. Acordémonos que en este momento estamos también con vacunación contra influenza, que es un virus que va a empezar a circular y que uno puede ponerse simultáneamente las dos vacunas para los que son de grupos de riesgo de influenza en extremidades distintas, así que es una oportunidad para aprovechar, pero también hay un llamado a la autoridad sanitaria de facilitar, ¿no es cierto?, el acceso a las personas a la vacunación. Muchos ya están con todas sus actividades laborales, etcétera, no tienen mucho tiempo, ya hay congestión en las calles, es más difícil, hay filas, de repente uno no puede faltar al trabajo, entonces llevar la vacunación también a los lugares de trabajo, los lugares de estudio, a las escuelas, etcétera, para favorecer que todos reciban su vacuna cuando corresponda y por supuesto mantener la medida de autocuidado que todos conocemos. Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Encantado, buenas noches, Matías. Gracias.